no te vayas a casa, Charry, es peligroso. La voz temblorosa de mi abuela llegó a través del teléfono. Me quedé paralizado en el estacionamiento, con el corazón palpitando. Ella nunca me había llamado a esta hora, y mucho menos con tanto miedo en su voz. Intenté preguntar más, pero solo repitió, confía en mí. Ve a otro lugar ahora antes de colgar. Siguiendo su consejo, fui a la casa de un amigo cercano. Menos de una hora después, las sirenas estridentes de los camiones de bomberos y patrullas llenaron el aire. A lo lejos, me quedé paralizado al ver mi casa, aquella en la que había sudado para comprar, la llena de tantos recuerdos, envuelta en llamas rugientes. Salí corriendo a la calle descalzo por la acera helada, viendo el fuego consumirlo todo. Un nombre resonaba en mi mente, Grayson, el volátil hermano menor a quien me había negado a prestarle dinero esa tarde. Sin pruebas, solo una oleada de ira ardiente. Aceleré hacia la casa de mis padres, donde él vivía a costa de ellos, para enfrentarlo. Como siempre, lo protegieron. La voz de mi madre era suave pero cortante, no le des importancia a esto. La familia es lo primero. Pero esta vez, juré que no lo dejaría pasar. Me llamo Charry Henderson, tengo 35 años, soy ingeniero eléctrico y vivo en Milwaukee, Wisconsin. No soy de quejarme, pero si preguntas, te lo diré directamente. Mi vida se siente como un libro con una trama mal escrita. Soy el mayor, el que siempre tuvo que cargar con la carga. Siempre tuve que sacrificarme, pero nunca fui reconocido. Mi familia, o más bien lo que pasa por familia, es un lío enredado de favoritismo, injusticia y heridas que nunca sanan. Mi padre, Stanley, era soldador, ahora jubilado. Es del tipo patriarcal, siempre alardeando de sus días de gloria, pero ciego cuando se trata de su hijo menor. Para él, Grayson podría destruir el mundo y seguir siendo el niño pequeño que necesita protección. Mi madre, Betty, antes era enfermera y ahora trabaja como enfermera escolar. Es un trabajo más ligero, dice, para poder cuidar a mi abuela. Mamá es emocional, pero se deja influenciar fácilmente por papá y Grayson. Cada vez que intentaba hablar de la injusticia en casa, suspiraba, Grayson todavía es joven. Necesita más ayuda que tú. ¿Joven? Ya casi tiene 30. Mamá, Grayson, mi hermano menor es una pesadilla ambulante. A los 29 años, no tiene trabajo, vive de mis padres y siempre trae problemas a casa. Desde niño, estuvo mimado en exceso. Recuerdo veces en que mamá le compraba zapatos nuevos mientras yo usaba unos rotos, o cuando papá le palmoteaba el hombro por patear un balón de fútbol mientras yo trabajaba a tiempo parcial desde los 16 para ayudar a la familia. Grayson es agresivo, egoísta y nunca agradecido. Cada vez que causaba problemas, peleas, deudas o arrebatos de borrachera, nuestros padres encontraban formas de culpar a las circunstancias, a la sociedad, incluso a mí, pero nunca a él. La única persona en la familia que siempre me apoyó fue mi abuela, Agnes. Tiene más de 80 años, es frágil y usa silla de ruedas, pero su mente es aguda como una navaja. Vive con mis padres desde que mi abuelo falleció, y aunque no lo dice abiertamente, sé que ella ve la injusticia que he soportado. En las tardes de verano cuando era niño, me sentaba en su regazo y me contaba historias sobre mi abuelo, a quien decía que me parecía trabajador, paciente, y siempre poniendo a la familia primero. Eres mi orgullo, decía, aunque nunca me sentí merecedor. Ella es mi faro, la única luz en mis días más oscuros. Mi familia vive en un vecindario de clase media en Milwaukee donde todos se conocen pero se ocupan de sus propios asuntos. Mi casa, a unas millas de mis padres, es pequeña, pero el resultado de años de trabajo duro. Amaba esa casa, no solo porque era mía, sino porque era donde podía escapar de la sombra de mi familia, donde podía ser yo mismo. Pero Grayson, impulsado por los celos y el resentimiento, lo destruyó todo en una noche. La tensión entre Grayson y yo no es nueva, es como un fuego latente que arde desde que éramos niños. Recuerdo tener que renunciar a juguetes, mejor comida, incluso elogios que merecía. Cuando me gradué de la universidad con un título de ingeniería, papá solo asintió. Bien, pero no te creas. Pero cuando Grayson abandonó los estudios, lo consolaron. Encontrará su propio camino. Su camino fue apostar, beber y llamarme para suplicar dinero. Lo intenté, lo juro por Dios, intenté ser un buen hermano. Le di dinero a Grayson innumerables veces, sabiendo que lo malgastaría en casinos o bares. Esperaba que algún día cambiaría, maduraría, me vería como algo más que un enemigo. Pero cada vez que ayudaba, lo daba por sentado, incluso burlándose. Los hermanos mayores siempre tienen efectivo. No soy rico, solo me maté trabajando por una vida estable. Esa tarde, apareció en mi puerta, con la cara sonrojada, los ojos desorbitados, exigiendo prestar unos miles para algún supuesto nuevo proyecto. Conocía su proyecto, deudas de juego en el mismo ciclo que antes había financiado tontamente. Lo miré a los ojos y le dije, no, Grayson, esta vez no. Su rostro se ensombreció, sus labios se curvaron en un gruñido. Te arrepentirás de esto, Charry. Gruñó antes de dar un portazo y marcharse enfadado. Estaba acostumbrado a su temperamento,
pero había algo diferente en sus ojos ese día, como un animal acorralado. Nunca imaginé que su amenaza se haría realidad tan rápido. Esa tarde, el aire era extremadamente frío, ese tipo de frío de finales de otoño en Wisconsin que traspasaba mi chaqueta delgada. Acababa de volver del trabajo, agotado después de un largo turno en la obra, donde inspeccionaba sistemas eléctricos para un nuevo edificio. Mi pequeña casa, al final de una calle tranquila, bordeada de vibrantes arces rojos, era mi santuario de paz. Pero ese día, esa paz se hizo añicos. Cuando Grayson apareció, golpeó la puerta con tanta fuerza que la hizo vibrar. La abrí y lo encontré de pie allí, con su sudadera desaliñada, el pelo despeinado y un leve olor a alcohol que se le pegaba. Hermano, préstame algo de efectivo. Tengo un proyecto, dijo, con un tono casual como si estaba preguntando la hora. Suspiré, y comencé a cerrar la puerta, pero él atascó su mano contra ella, empujándola, abierta. No te hagas el importante, Terry. Necesito dinero ahora. ¿Qué tipo de proyecto necesita dinero cada vez? Pregunté, intentando mantener mi voz firme. Había escuchado esta línea una docena de veces. Nuevo proyecto, gran oportunidad. Pero siempre terminaba con Grayson desapareciendo por semanas, solo para regresar, enterrado en deudas. Él sonrió burlonamente, entrando, sin invitación y desplomándose en mi sofá como si fuera su propia casa. No necesitas saberlo, solo dame el dinero. Me quedé allí, mis puños apretados, luchando contra la ira que crecía dentro de mí. La pequeña habitación, de repente se sintió sofocante. Los recuerdos en mi estante, la foto de mi abuelo y yo pescando, el título de ingeniería que colgué con orgullo, me recordaron todo lo que había sacrificado para llegar aquí, y Grayson, mi hermano menor, que nunca apreció nada, esperaba que yo siguiera dándole todo. No, Grayson, dije firmemente, no esta vez. ¿Cuántas veces te he ayudado? ¿Qué haces con el dinero? Apuestas, alcohol. ¿Crees que soy un banco? Su rostro se oscureció, se puso de pie de un salto, señalando mi cara. ¿Quién te crees que eres, Terry? El gran hermano mayor. Tienes una casa, un trabajo, y yo no tengo nada. Tú no me ayudas, no me culpes por lo que pase. Su voz rugió, haciendo eco a través de mi pequeña casa. Vi a un vecino al otro lado de la calle asomarse, pero no me importó, solo miré fijamente sus ojos, buscando un rastro de el hermano que una vez amé, pero todo lo que encontré fue resentimiento. Sal de mi casa, dije, mi voz fría como el hielo. Grayson gruñó, pateando la pata de la mesa antes de salir furioso, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. Me quedé allí, mi corazón palpitando, sintiendo que acababa de sobrevivir a una batalla, pero no sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Después de que Grayson se fue, me hundí en el sofá, mis manos temblando. No tenía miedo de él, pero la forma en que me miró, me heló la sangre. Sabía que él era volátil, sabía que se había metido en peleas de bar, y había sido arrestado por causar problemas, pero prender fuego a mi casa, nunca pensé que llegaría tan lejos. Alcancé mi teléfono para llamar a mamá, pero me detuve. ¿Qué diría ella? Grayson solo está luchando, no lo culpes, papá, me diría, como el hermano mayor. Necesitas ser comprensivo. Había escuchado esas palabras toda mi vida, y cada vez me hacían sentir más pequeño en mi propia familia. Decidí no llamar. En cambio, abrí una cerveza y miré por la ventana. Cayó la noche, las tenues luces amarillas de la calle iluminando las hojas de arce dispersas. Recordé, cuando éramos niños, cuando Grayson y yo solíamos jugar juntos. Una vez le di mi bicicleta nueva, aunque había trabajado un mes extra para comprarla. Él sonrió, llamándome el mejor hermano mayor. Pero esa sonrisa había desaparecido hace mucho, reemplazada por celos, resentimiento y demandas irrazonables. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Era mamá. Dudé, pero respondí, Terry, ¿qué hiciste para que Grayson se molestara tanto? Su voz estaba llena de reproche, como si yo fuera el que estaba causando problemas. Él me llamó, dijo que no lo ayudaste en absoluto. Eres su hermano mayor. ¿Por qué no te preocupas por él? Respiré hondo, intentando mantener la calma. Mamá, ¿cuántas veces le he ayudado? Cada vez que promete cambiar. ¿Pero qué pasa? Él desperdicia el dinero en apuestas, en alcohol. No puedo seguir haciendo esto. Ella suspiró por teléfono, el mismo suspiro que había escuchado 100 veces. Grayson ha tenido una vida difícil. Terry, él no es como tú. Tienes que ayudarlo. Quería gritar, decirle que yo también había tenido una vida difícil, que había sacrificado mi juventud para mantener a la familia, pero me quedé callado. Estoy cansado, mamá, dije, y luego colgué. Papá llamó justo después de que mamá colgara. Terry, no seas terco, dijo, su voz aguda como si estuviera dando una orden. Grayson es tu hermano. Él está pasando por dificultades, y si tú no ayudas, ¿quién lo hará? La familia es lo primero. No dejes que un pequeño problema nos separe. Casi me río,
pero fue una risa amarga. Un pequeño problema. Le había dado dinero, innumerables veces, mis ahorros ganados con esfuerzo, solo para que él lo malgastara en apuestas y alcohol. No respondí. Solo colgué, sintiendo que mi corazón había sido apretado con fuerza. Arrojé el teléfono al sofá, caminando de un lado a otro, intentando sacudirme la ardiente ira en mi pecho. Afuera, el frío de Wisconsin a finales de otoño se filtraba por las grietas de la ventana, haciéndome temblar. Las vibrantes hojas rojas de arce caían, dispersas bajo las luces de la calle como una advertencia de algo que se avecinaba. Abrí la puerta trasera al patio, dejando que el aire frío golpeara mi rostro, esperando que enfriara el fuego en mi cabeza. Pero la imagen de Grayson, con su mirada odiosa, mientras se marchaba enfadado, seguía repitiéndose vívidamente. Te arrepentirás de esto, Charlie, había dicho. Sabía que mi hermano menor tenía un temperamento volátil desde la infancia. A menudo me amenazaba cada vez que hacía algo que no le gustaba, pero las amenazas eran una cosa, actuar sobre ellas era otra. Me dije a mí mismo que probablemente estaba exagerando. Grayson solo estaba enojado como siempre. Se calmaría, volvería rogando por dinero, y yo tendría que luchar conmigo mismo para decir que no otra vez. Volví al sofá, recogiendo la lata de cerveza ahora fría, intentando forzarme a relajarme, pero mi mente era un desastre. Pensé en mi abuela, la única en la familia que siempre veía la injusticia que sufría. Cuando era niño, ella decía, eres fuerte, Charlie, pero ser fuerte no significa que tengas que aguantar para siempre. Sus palabras eran como un faro guiándome a través de días oscuros. Quería llamarla para contarle sobre hoy, pero era tarde, y no quería preocuparla. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo, mi mente pesada como plomo. Apenas dormí, atormentado por las amenazas de Grayson girando en mi cabeza. La oficina de ingeniería estaba más ruidosa de lo habitual con el zumbido de la impresora y los colegas discutiendo un nuevo proyecto, pero todo se sentía como una neblina brumosa. Me senté frente a mi computadora mirando diagramas de circuitos, incapaz de concentrarme. Los números y cables estaban tan enredados como mi vida. En ese momento, una colega, Cynthia, me dio una palmadita en el hombro y preguntó, Charlie, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Forcé una sonrisa, negando con la cabeza. Sí, solo estoy cansado. Pero en el fondo, sabía que esta fatiga no era por el trabajo, era por heridas que mi familia se negaba a reconocer. Después del trabajo, salí al estacionamiento, el frío de la noche mordiendo mi piel. Justo entonces, mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. El nombre de mi abuela iluminó la pantalla. Mi corazón se aceleró, surgiendo un mal presentimiento. Contesté, con la voz temblorosa, abuela, ¿qué pasa? Terry, no vayas a casa. Es peligroso. Su voz era frágil, temblorosa como si estuviera conteniendo el miedo. Mi sangre se heló. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Hizo algo Grayson? Pregunté, mientras el pánico se apoderaba de mí, pero ella solo repitió con más urgencia. Confía en mí, Terry. Ve a otro lugar ahora. No vayas a casa esta noche. Luego colgó, sin dejarme oportunidad de preguntar más. Me quedé paralizado, agarrando el teléfono, mi mente dando vueltas. Mi abuela no era de entrar en pánico. Si decía que era peligroso, algo estaba muy mal. ¿Pero qué? ¿Grayson había hecho algo loco? Quería llamar de nuevo para obtener respuestas, pero su voz resonaba en mi cabeza, urgente y autoritaria. Sabía que tenía que escuchar. Envié un mensaje a Alan, un colega cercano que vivía a unas cuadras de distancia. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Escribí rápidamente, con el corazón palpitando. Alan respondió al instante. Ven, hermano, mi puerta siempre está abierta. No tomé nada excepto las llaves del auto y el teléfono, salté al auto y manejé hacia la noche. Las calles tranquilas de Milwaukee pasaban fuera de la ventana. Las tenues luces de la calle proyectaban un resplandor inquietante como si contaran una historia que aún no entendía. Intenté mantener la calma, pero la inquietud se aferraba a mí como una sombra al acecho cerca. Cuando llegué a casa de Alan, abrió la puerta, con el cabello despeinado, los ojos aún somnolientos. ¿Qué te tiene deambulando a esta hora? Preguntó, su tono burlón pero preocupado. Negué con la cabeza. Asuntos familiares. Necesito un lugar para quedarme. Alan no insistió más, solo me dio una palmadita en el hombro y me llevó a su pequeño apartamento. El leve olor a café preparado llenaba el aire y la acogedora habitación. Tenía un sofá viejo en la esquina. Descansa, lo resolveremos mañana, dijo. Luego volvió a su dormitorio, dejándome solo en la sala. Me acosté en el sofá, pero no podía dormir. La voz de mi abuela resonaba como una profecía. Miré el reloj, casi las 1 de la mañana. Intenté imaginar que podría haberla asustado tanto. Grayson,
¿Qué podría hacer? ¿Destrozar mi casa? ¿O era solo una amenaza vacía como siempre? Me dije a mí mismo que probablemente estaba exagerando las cosas. Tal vez la abuela solo estaba demasiado preocupada, pero en el fondo, sabía que ella no diría algo así, sin razón. Me revolcaba inquieto en el viejo y crujiente sofá de Alan. El tenue aroma del café de filtro que flotaba desde la cocina no era suficiente para calmar mi mente intranquila. La luz de la calle se filtraba a través de las cortinas, proyectando rayos de luz difusos en el techo, como contando una historia que aún no podía comprender del todo. La voz temblorosa y urgente de mi abuela resonaba en mi cabeza, haciendo imposible sacudirme la sensación corrosiva de inquietud. Cerré los ojos, intentando forzarme a dormir, pero cada vez que lo hacía, veía mi casa, la casa en la que había sudado y llorado para comprar, la llena de innumerables recuerdos, la foto mía con mi abuelo, la silla que construí con mis propias manos, el desgastado libro de ingeniería que había leído una y otra vez. Estas pequeñas cosas eran todo mi mundo. El pensamiento de que Grayson pudiera hacer algo para destruirlo hizo que mi corazón se oprimiera. Me dije a mí mismo, no se atrevería. Es agresivo, pero no está loco. O lo había subestimado. Entonces, como un cuchillo cortando la noche, el penetrante aullido de los camiones de bomberos y las sirenas policiales rompió el silencio, agudo e implacable. El sonido, como una sinfonía aterradora, me hizo incorporar de un salto, con el corazón latiendo descontroladamente. Corrí hacia la ventana, apartando bruscamente las cortinas. A lo lejos, las luces rojas y azules parpadeaban, iluminando todo el vecindario. El humo negro se elevaba alto, mezclándose con el feroz resplandor rojo de las llamas. Un escalofrío de terror recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que era mi vecindario. Mi casa estaba en llamas. Salí disparado de la casa de Alan descalzo por la helada acera, corriendo hacia el incendio. El viento de Milwaukee a finales de otoño me azotaba el rostro, pero no sentía nada excepto miedo y una creciente marea de ira. Cuando llegué, me quedé paralizado, inmóvil. Las llamas devoraban mi casa con un hambre feroz, el humo negro arremolinándose como una bestia monstruosa. El acre hedor de la gasolina asaltó mi nariz, quemándome los ojos. Los bomberos gritaban, las mangueras rociaban chorros de agua, pero el fuego se negaba a ceder. La puerta principal, donde me había parado, saludando a Grayson esa misma tarde, ahora no era más que un marco carbonizado y deformado que cedía bajo el calor. Los vecinos se congregaban, algunos reconociéndome y susurrando entre ellos. Charry, gracias a Dios no estabas dentro, dijo uno en voz baja, con un tono teñido de lástima. La señora Carter, la anciana de al lado, me apretó la mano con fuerza, sus ojos enrojecidos y llorosos. Oí un ruido extraño, luego vi el humo. Llamé al 911 de inmediato, pero el fuego se extendió tan rápido. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. La voz de mi abuela resonaba en mi mente. No vayas a casa, Charry, es demasiado peligroso. Si no la hubiera escuchado, si hubiera estado dentro. Me estremecí, incapaz de terminar el pensamiento. Me quedé allí, con el corazón destrozado, viendo cómo las salvajes llamas rugían, consumiendo la casa. El mundo en el que había vertido mi sudor y mis lágrimas para construir. La foto mía y de mi abuelo junto al lago Michigan. La madera. La silla que había elaborado con esmero pieza por pieza. El libro de ingeniería desgastado que había leído innumerables veces. Todo se desvanecía en el humo negro y las llamas carmesí. Cada crepitación, cada trozo de escombros que caía, se sentía como un cuchillo clavándose en mi pecho. Pero el dolor más profundo no era la pérdida de la casa. Era la traición cruda y brutal infligida por mi propia carne y sangre. Sabía que Grayson hizo esto. No necesitaba pruebas para sentir su odio en cada parpadeo de las llamas, como si el fuego mismo fuera él, despiadado, implacable. El olor asfixiante de la gasolina se mezclaba con su amenaza anterior. Te arrepentirás de esto, Charry. Todo formaba una imagen aterradora, una pesadilla de la que no podía despertar. Un bombero, con la cara manchada de hollín, me agarró del hombro y me empujó hacia atrás. Oye, es demasiado peligroso. Quédate atrás, gritó, su voz cortando el rugido del fuego. Quería gritar, cargar contra el infierno, arrancar incluso un solo fragmento de mis recuerdos del cruel agarre de las llamas. Pero el bombero se interpuso como un muro entre mí y mi hogar en llamas. Mi cuerpo se congeló, pero mi corazón se aceleró y mis ojos ardían. Ya fuera por el humo o por la agonía que desgarraba mi pecho, no podía distinguirlo. La policía acordonó el área, sus luces rojas y azules destellando en mis ojos, burlándose de mi impotencia, provocando a un hombre de 35 años viendo su vida entera convertirse en cenizas. Tropecé de regreso a mi auto, mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, mis dedos se cernían sobre la pantalla, pero demasiado asustado para marcar. Quería llamar a mi abuela para gritar que me había salvado, que estaba vivo gracias a ella, pero mi garganta estaba tan apretada, sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Las lágrimas brotaron, calientes y pesadas, pero me mordí el labio,
conteniéndolas. No podía llorar. No ahora. Mi abuela siempre decía que era fuerte, pero en este momento, solo era un niño perdido, abandonado entre las ruinas de mi propio mundo. La ira, el dolor y la traición me envolvieron como el humo negro que se aferraba a cada respiro que tomaba. Mientras las llamas eran temporalmente controladas, su feroz resplandor rojo dio paso a un humo negro espeso y sofocante. Bomberos empapados en sudor esperaban entre los escombros humeantes, inspeccionando los restos carbonizados. La policía había acordonado el área, sus luces rojas y azules destellando sobre los rostros atónitos de los vecinos. Yo estaba allí, lejos de las ruinas de mi casa, pero aún podía sentir el calor del fuego como si estuviera lamiendo mi piel. Un hombre con una chaqueta reflectante, su rostro severo, se acercó a mí. Se presentó como Tom, un investigador de incendios. Su voz era baja y profesional, pero sus ojos eran penetrantes como si pudieran atravesar hasta mi alma. «Usted es el propietario, ¿verdad, Charlie?», preguntó, abriendo una pequeña libreta, con la pluma lista para escribir. Asentí, con la boca seca, mi voz. «Sí, soy yo». Tom me estudió, su mirada inquisitiva. ¿Dejó la estufa o alguna vela encendida? Negué con la cabeza, tratando de mantener mi voz firme. No dejé nada encendido. ¿Había alguien más en la casa?, insistió, su pluma raspando el papel. «Vivo, solo», respondí, cada palabra, sintiéndose como una puñalada en el pecho. «No, estaba en casa esta noche». La frente de Tom se frunció mientras anotaba más notas. «¿No en casa? ¿Por qué no?», dudé. La imagen de mi abuela destellando en mi mente, su voz temblorosa al teléfono. «No vayas a casa, Terry, es demasiado peligroso». Tomé una respiración profunda y dije, «Mi abuela me llamó, me advirtió que no fuera a casa», dijo. «Había peligro». No me atreví a decir más. No me atreví a pronunciar el nombre de Grayson, aunque ardía en mi mente. Sospechar algo era una cosa, acusar sin pruebas era otra. No quería parecer un hombre enloquecido, lanzando culpas. Tom pausó su escritura, mirándome intensamente. «¿Te advirtió? ¿Alguien tiene una razón para querer hacerte daño?». Su pregunta me golpeó como un puñetazo al corazón. «¿Grayson?». Su nombre resonó en mi cabeza. Quería gritarlo, pero solo me quedé allí tragando el nudo en mi garganta. «No estoy seguro», dije, mi voz vacilante, sonando como un cobarde. Sabía la verdad, pero sin evidencia. Solo era un hombre que lo había perdido todo, de pie ante las cenizas de su vida. Tom asintió, sus ojos aún agudos, como si supiera que estaba ocultando algo. «Está bien», dijo. «Investigaremos. El olor a gasolina aquí es fuerte. Esto no fue un incendio natural. Si recuerdas algo, llámame». Me entregó una tarjeta de presentación y volvió a la escena donde los bomberos todavía apagaban brasas dispersas en los escombros. Me quedé allí viendo los destellos de luz parpadear en las cenizas como ojos burlones. El hedor a gasolina se aferraba a cada respiración, confirmando lo que había sabido todo el tiempo. Grayson hizo esto. No un accidente, no el destino, sino su odio, encendido con gasolina y rabia. Sin embargo, no tenía pruebas, solo el dolor y la ira, hirviendo dentro de mí como un volcán listo para estallar. Regresé a mi auto, mis manos temblando mientras agarraba mi teléfono. Necesitaba hablar con mi abuela para saber exactamente lo que ella había visto, lo que había oído. Marqué su número, mi corazón palpitando, y ella respondió después del primer timbre. «Terry, ¿estás bien?». Su voz era frágil, pero llena de preocupación, como si hubiera estado esperando esta llamada toda la noche. «Estoy bien gracias a ti», dije, mi voz ahogándose, las lágrimas brotando de nuevo. «Mi casa se ha ido, abuela. Todo se ha ido». La oí jadear como si hubiera temido esto, pero esperaba que no se hiciera realidad. «Abuela, ¿cómo lo supiste?». «¿Qué hizo Grayson?», pregunté, mi voz temblando, tratando de mantener la calma, pero mi corazón se sentía como si se estuviera rompiendo. Ella guardó silencio por un momento, luego habló lentamente, su voz firme. «Esta noche, lo vi en la casa. Estaba murmurando, maldiciéndote, diciendo que pagarías. Estaba cerca fingiendo dormir, pero escuché cada palabra. Luego llamó a sus amigos, dijo algo sobre comprar gasolina. No estaba segura, pero mi instinto no podía dejarte en peligro, Terry». Su voz se quebró como si ella también estuviera sufriendo por lo que estaba sucediendo. Yo apreté el teléfono con fuerza, sintiendo como si la sangre en mis venas hubiera dejado de fluir. «Gasolina, Grayson». Las piezas encajaron con una nitidez tan afilada como navajas. «Gracias, abuela», dije, con la voz temblorosa, las lágrimas finalmente derramándose por mis mejillas. «Me salvaste», colgué, mis manos temblando, mi mente dando vueltas. Mi abuela había visto la verdad, me había salvado de la ira mortal de Grayson, pero el costo fue mi mundo entero. Mi casa, mis recuerdos, todo reducido a cenizas. La ira dentro de mí ya no era solo una llama, era una tormenta,
arrasando con toda razón. Pisé el acelerador a fondo, acelerando hacia la casa de mis padres, donde Grayson se estaba aprovechando de ellos. Las familiares calles de Milwaukee pasaban borrosas por la ventana, pero ahora se sentían ajenas, como si ya no perteneciera aquí. El olor a gasolina aún persistía en mi nariz, mezclándose con las palabras de mi abuela. Habló de comprar gasolina. Apreté el volante, mis uñas clavándose en mis palmas. Quería enfrentarme a Grayson, mirarlo a los ojos y obligarlo a admitirlo, pero en el fondo no le tenía miedo a él, sino a mis padres, protegiéndolo una vez más, convirtiéndome en el villano de la familia. La casa de mis padres estaba brillantemente iluminada, cálida, un cruel contraste con las ruinas humeantes de mi vida. Empujé la puerta y entré, mi ropa todavía apestando a humo, mis ojos inyectados en sangre tanto por la rabia como por el dolor. Mamá estaba en la sala, sentada en un sillón con una taza de té, y se levantó de un salto cuando me vio. Terry, ¿qué haces aquí en medio de la noche? Su voz era frenética, sus ojos escaneando mi apariencia desaliñada, desde mi cabello despeinado hasta la chaqueta, manchada de humo. Papá apareció desde el pasillo, su camisa arrugada, su rostro aturdido. ¿Qué está pasando, Terry? ¿Por qué luces así? Se acercó, su voz tensa como si pudiera sentir una tormenta gestándose. No respondí, no me detuve. La furia me guió, y subí furiosamente las escaleras, cada paso pesado con el peso de una vida de agravios reprimidos. La habitación de Grayson estaba al final del pasillo, la habitación que solía ser mía cuando era niño. Empujé la puerta abierta, sin tocar, y lo vi tendido en la cama, con el teléfono en la mano. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro indiferente. ¿Vertiste gasolina y prendiste fuego a mi casa?, gruñí, con las manos apretadas, tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Mi voz era helada, reverberando en la pequeña habitación, una acusación que no podía retirarse. Grayson levantó la vista, sonriendo burlonamente, sus ojos burlones, aunque capté un fugaz destello de pánico. ¿Tienes alguna prueba? No me calumnies, dijo, su tono calmado, pero sabía que estaba actuando. Él sabía que yo sabía. Mamá subió corriendo las escaleras, su rostro lleno de alarma. Terry, ¿por qué estás gritando? ¿Qué está pasando? Me miró, luego a Grace, sus ojos vacilando como si no quisiera creer que algo andaba mal. Papá apareció justo detrás de ella, con los brazos cruzados, su rostro severo como siempre cuando me atrevía a desafiar la armonía familiar. ¿Qué está pasando? Mi casa se quemó hasta los cimientos. Mamá, mi voz tembló de rabia. Todo lo que construí, todo lo que tenía ahora no es más que cenizas. Y este tipo, señalé a Grayson con la mano temblorosa, lo hizo. Sé que fue él. Grayson se levantó de un salto, arrojando su teléfono a la cama. ¿Estás loco, Terry? No tienes pruebas y me estás culpando. Dio un paso adelante, cara a cara conmigo, sus ojos inyectados de sangre como un animal acorralado. Siempre crees que eres mejor que yo, ¿verdad? El hermano mayor perfecto. ¿Pero qué tienes? ¿Una casa? Bueno, ya se fue. Sonrió con desdén, su voz goteando sarcasmo, pero vi sus manos temblar. Estaba asustado. Mamá intervino, colocándose entre nosotros, sus manos agarrando los hombros de Grayson como si fuera un niño que necesitaba protección. Terry, cálmate. No puedes acusar así a tu hermano. Si la casa se quemó, presenta un reclamo de seguro. No hagas un drama de esto. Nuestra familia ya ha pasado por suficiente. Su voz vaciló como si intentara convencerse a sí misma de que todo aún podía salvarse. ¿Seguro? Casi me río, pero fue una risa amarga y angustiada. Mamá, perdí todo. No solo la casa, sino toda mi vida. ¿Acaso preguntaste si estoy bien? ¿Te importa siquiera? ¿O solo te preocupa proteger a tu preciado hijo como siempre? Señalé a Grayson, mi voz quebrándose, ya sin control. Él quemó mi casa, mamá. Sé que fue él. La abuela lo escuchó hablar de comprar gasolina. Papá dio un paso adelante, su voz áspera, autoritaria. Basta, Terry, deja de causar problemas. Grayson es tu hermano. No tienes pruebas, así que no hagas acusaciones. La familia es lo primero. No dejes que esto nos desgarre. Me miró fijamente, sus ojos fríos, como si yo fuera el traidor, el que perturbaba la paz familiar. Me quedé allí sintiendo que el mundo entero estaba en mi contra. Ni una sola palabra de consuelo, ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Solo la misma protección de siempre. Pero esta vez no me quedaría callado. La rabia, el dolor y años de ser pasado por alto estallaron dentro de mí como el fuego que había consumido mi casa. ¿Familia? ¿Qué familia? Papá, la familia que siempre me aparta, la familia que encubre a un hermano que quemó la casa de su propio hermano. He sacrificado todo por esta familia, pero nadie lo notó nunca, nadie se preocupó nunca, grité, mi voz quebrándose de dolor. Grayson sonrió burlonamente, acercándose. ¿Qué sabes tú del sacrificio? Todo lo que haces es presumir, Terry. Tú tenías una casa,
un trabajo, mientras yo no tenía nada. No me ayudaste, y esta es la consecuencia que tienes que enfrentar. Sus palabras fueron como una confesión no dicha, y vi a mamá estremecerse, sus ojos vacilando, pero aún lo sostuvo firmemente como si dejar ir revelaría la verdad. La consecuencia, tengo que enfrentar, repetí, mi voz, bajando grave, afilada como una navaja. Tú, quemaste mi casa, Grayson. Vertiste gasolina, encendiste la cerilla y miraste cómo ardía. ¿Crees que no? Lo sé. La abuela te oyó hablar sobre la gasolina, sobre hacerme pagar. Me acerqué a solo unos pasos de él, mis ojos clavados en los suyos. Quería que lo admitiera, que enfrentara la verdad. Grayson retrocedió, sus ojos parpadeando con pánico, pero rápidamente recuperó su actitud burlona. ¿Estás loco, Terry? No tienes ninguna prueba, solo un perdedor gritando aquí. Pero su voz temblaba, y yo sabía que me acercaba a la verdad. Mamá estalló en llanto, sus manos cubriendo su rostro. Terry, Grayson, basta. ¿Por qué hacen esto ustedes dos? Somos familia. Me miró, luego a Grace, sus ojos suplicando, pero no podía parar. No, ahora. Papá dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de mamá, su mirada aún fría y fija en mí. Terry, vete a casa, no empeores las cosas, lo resolveremos después. Pero sabía que su resolverlo significaba enterrar la verdad como siempre. Sacudí mi cabeza, las lágrimas finalmente brotando, no por debilidad, sino por un dolor demasiado inmenso para contener. No, papá, esta vez no lo dejaré pasar. Me di la vuelta y salí de la habitación, la voz de mamá llamándome. Pero no miré atrás. La ira dentro de mí ya no era solo una tormenta, era un volcán listo para entrar en erupción. Cada paso que daba era pesado, arrastrando el peso de una vida de ser pasado por alto, traicionado. No podía quedarme en esa casa un segundo más, un lugar donde la verdad estaba enterrada bajo la apariencia de familia. Pero no me fui de inmediato. Caminé por el pasillo familiar, pasando las fotos familiares colgadas en la pared, sus sonrisas falsas ocultando años de injusticia. La puerta de la abuela estaba entreabierta, una suave luz amarilla se derramaba desde dentro. Llamé suavemente, mi voz. Abuela, soy yo. Pasa, Terry. La voz de la abuela era frágil pero cálida, como un faro guiándome a través de la oscuridad. Empujé la puerta y la vi, sentada en su silla de ruedas, sus ojos iluminándose cuando me vio. La pequeña habitación aún conservaba el familiar aroma a madera vieja y la lavanda que le encantaba, con la cama individual, la colcha que había tejido, y las fotos familiares en la mesa, todo aún allí. Cerré la puerta y me senté en la silla de madera junto a su cama, la misma silla donde solía escuchar sus historias, sobre el abuelo, sobre los tiempos difíciles que habían superado. Pero esta noche, ya no era ese niño pequeño, era un hombre destrozado buscando consuelo en ella en medio de la tormenta. Oí todo, dijo, su voz temblando, sus frágiles manos agarrando las mías. Hiciste lo correcto, Terry, no dejes que te debiliten. Grayson ha ido demasiado lejos. Sus ojos brillaron, con un dolor profundo como si sufriera junto a mí. Incliné la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo, pero no quería que me viera débil. Abuela, lo he perdido todo. Susurré, con la voz quebrada. Mi casa, mis recuerdos, todo, por culpa de él. Y mamá y papá todavía lo protegen como siempre. Apreté su mano, sintiendo el tenue calor de sus dedos temblorosos. Estoy tan cansado, abuela, ya no sé qué hacer. Mis palabras eran una confesión que dejaba al descubierto las heridas que había ocultado durante años. La abuela me dio palmaditas suaves en la mano, su mirada firme, como si me transmitiera su fuerza. No estás solo, Terry, dijo, con voz pausada pero firme. Tu abuelo, si aún estuviera aquí, estaría tan orgulloso de ti. Siempre has sido fuerte, siempre has sacrificado, pero esta vez tienes que luchar no por la casa, sino por ti mismo. Alargó la mano hacia el pequeño cajón junto a ella, sacando una foto antigua y desgastada. En los bordes, era de mí de niño, de pie, entre ella y el abuelo, sonriendo junto al lago Michigan, el sol de verano iluminando mi rostro despreocupado. Siempre estamos contigo, dijo, colocando la foto en mi mano. No dejes que Grayson te quite lo que eres. Sostuve la foto, mis dedos, trazando el rostro del abuelo, el hombre del que siempre decía que me parecía trabajador, paciente, pero nunca uno que se doblegara ante la injusticia. Las lágrimas cayeron, empapando la foto, pero esta vez no las contuve. Lo haré, abuela, dije, con la voz temblorosa pero resuelta. No dejaré que gane. Ella asintió, sus ojos brillando de orgullo, pero también teñidos de preocupación. Ve, Terry, encuentra tu justicia, pero ten cuidado. Me levanté abrazándola, con fuerza, sintiendo su frágil calor como una última fuente de fuerza antes de adentrarme en la batalla. Salí de la habitación,
con la foto en el bolsillo como un talismán. Al salir de la casa de mis padres, no miré atrás, aunque la tenue y desesperada voz de mamá resonó a lo lejos. La ira aún ardía dentro de mí, pero ahora estaba mezclada con una fría determinación. Pensé en los años de ser comparado, pasado por alto, forzado a ceder ante Grayson solo porque era el bebé. Retrocediendo a la infancia, me vi, de nuevo, un niño siempre tratando de complacer a mis padres, esforzándose por ser el hermano mayor. Perfecto. Recordé darle a Grayson la bicicleta nueva, que había trabajado un mes extra para comprar, solo para verlo sonreír y llamarme el mejor hermano mayor. Pero esa sonrisa nunca duraba. Recordé a mamá y papá comprándole zapatos nuevos, mientras yo usaba unos rotos. Recordé trabajar a tiempo parcial desde los 16 años, llevando dinero a casa para ayudar a la familia mientras Grayson malgastaba el dinero, causaba problemas y era protegido por nuestros padres. Todavía es joven, decía mamá, siempre, aunque solo era unos años menor que yo. Tienes que querer a tu hermano, Terry. Papá siempre lo recordaba como si mi amor nunca fuera suficiente. Las palabras de la abuela habían sido mi faro. En esos días oscuros, eres fuerte, me decía cuando me sentaba con ella, desahogándome por ser comparado con Grayson. Pero ser fuerte no significa que tengas que aguantar para siempre. Sus palabras estaban grabadas en mi mente, un recordatorio de que merezco ser visto, de que ser amado. Pero mis padres nunca lo vieron. Para ellos, Grayson siempre fue el niño a proteger, mientras que yo era el que tenía que sacrificarse para cargar con la carga. Ahora la casa incendiada fue la gota que colmó el vaso. No, era solo una casa, era un símbolo de los años en los que había vertido sudor y lágrimas para construir, demostrando que podía mantenerme en alto a pesar de la falta de apoyo de mi familia. Grayson la había incendiado, y, con ella, mi último vestigio de fe en la llamada familia, pero no me derrumbaría. Las palabras de la abuela, la foto en mi bolsillo y años de aguantar en silencio ahora alimentaban un nuevo fuego, un fuego de determinación para reclamar justicia. Conduje de regreso al lugar de Alan, mi corazón pesado, pero mi mente más clara que nunca. Era tarde, pero Milwaukee aún estaba despierto. Las tenues luces de la calle proyectando un resplandor amarillento en las calles vacías. Aparqué frente al pequeño apartamento de Alan y llamé a la puerta. Él abrió la puerta, mirándome con empatía. ¿Estás bien, Terry?, preguntó, con preocupación en su voz mientras evaluaba mi estado. Ropa manchada de humo, ojos inyectados de sangre y un rostro marcado por el dolor. No estoy bien, respondí, mi voz. Luego relaté el incendio, el enfrentamiento con Grayson y mis padres y las palabras de la abuela. Alan escuchó sin interrumpir, asintiendo. Luego me dio una palmada en el hombro. Sé que estás doliendo, hermano, pero necesitas pruebas. Sí, Grayson hizo esto, no puedes dejar que las emociones te arrastren. Conozco a alguien que puede ayudar. Fruncí el ceño, mirándolo. ¿Quién? Víctor Ramírez. Dalló Alan con confianza. Un investigador privado, bien conocido en Milwaukee. Ayudó a un amigo mío a encontrar evidencia en un caso de robo. Si alguien puede desenterrar suciedad sobre Grayson, es Ramírez. Alan pasó por su teléfono, sacó un número y me lo entregó. Llámalo, pero necesitas mantener la calma. No dejes que la ira te haga perder el control. Asentí, tomando el número, sintiendo un destello de luz en la oscuridad. Gracias, Alan, dije, con la voz temblorosa. No sé qué haría sin ti. Alan sonrió levemente, dándome otra palmada en el hombro. Eres mi hermano, Terry. Siempre estoy aquí. Esa noche, me acosté en el sofá de Alan, mirando el techo, la foto de la abuela y el abuelo aún en mi bolsillo, un recordatorio de que no estaba solo. Pero el sueño no llegó. La imagen de mi casa ardiendo seguía, repitiéndose, cada llama una burla burlona. Pensé en Grayson, en el pánico fugaz, en sus ojos durante nuestro enfrentamiento. Él sabía que yo sabía, pero también sabía que no tenía pruebas. Y mis padres lo eligieron a él como siempre. Al día siguiente, me tomé tiempo libre del trabajo para lidiar con todo. No podía sentarme frente a una pantalla de computadora fingiendo enfocarme en diagramas de circuitos cuando todo mi mundo se había convertido en cenizas. Conduje pasando mi casa incendiada. Mi corazón se retorcía al ver los restos carbonizados de los recuerdos que había atesorado durante años. Fragmentos dispersos de escombros ennegrecidos yacían esparcidos como piezas de una vida destrozada. Un trozo de madera carbonizada yacía solo en el suelo. Detuve el coche, bajé y lo recogí. Mis dedos recorrieron su superficie áspera. El dolor me atravesaba el pecho como un cuchillo. Esto no era solo una casa. Era la prueba de los años en los que había derramado sudor y lágrimas. Un lugar donde encontré paz en medio de las tormentas familiares. Ahora no era más que recuerdos ennegrecidos. Me quedé allí en el frío del final del otoño en Milwaukee,
el viento removía las cenizas como fantasmas inquietos. Apreté la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Deslicé el trozo de madera en mi bolsillo, un voto silencioso de que recuperaría la justicia, no solo por la casa, sino por todo lo que había perdido. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Cynthia, una colega cercana del trabajo. Charry se enteró de tu casa. ¿Estás bien? Avísame si necesitas algo. Sonreí con amargura, conmovido por su preocupación, pero dándome cuenta de que la bondad de los amigos ahora significaba más que cualquier palabra de mi familia. Respondí brevemente, gracias. Estoy bien. Me pondré en contacto si lo necesito. Pero sabía que no estaba bien. Solo intentaba mantenerme en pie para evitar que la ira y el dolor me tragaran por completo. Conduje hasta la oficina de Angela Wetmore, una abogada conocida en la zona. Su oficina estaba en un pequeño edificio en Wisconsin Avenue con un modesto letrero con su nombre. Cuando entré, Angela, una mujer de mediana edad con el cabello plateado recogido con pulcritud, me recibió con un apretón de manos firme. Soy Charry, dije, mi voz intentando ocultar mi tensión. Charry Allen me habló de tu situación, dijo, su voz cálida pero directa. Siéntate, cuéntame todo. Me senté frente a ella, relatándolo todo. La discusión con Grayson, la advertencia de la abuela, el incendio y la confrontación esa noche. Le conté sobre el olor a gasolina, el pánico fugaz de Grayson y cómo mis padres lo protegieron. Angela escuchó, tomando notas ocasionalmente, sus ojos agudos pero empáticos. Cuando terminé, asintió, dejando su pluma. Charry, basándome en lo que has dicho, este incendio no fue un accidente. El olor a gasolina es una señal clara de incendio provocado. La policía investigará, pero debo advertirte, a veces hacen un trabajo a medias, especialmente sin presión externa. Fruncí el ceño, con el corazón palpitando. ¿A medias? ¿Qué quieres decir? Suspiró, su mirada seria. La policía tiene demasiados casos, y a menos que haya evidencia clara o presión pública, podrían etiquetar esto como un accidente y cerrarlo rápidamente. Si quieres justicia, necesitas reunir más evidencia, grabaciones de seguridad, testigos, cualquier cosa que coloque a Grayson en la escena. Con suficiente, puedes presionar a la policía para que actúe o incluso llevar esto a los tribunales. Sus palabras fueron como un balde de agua fría, pero también un rayo de esperanza. Asentí, mi voz. Entiendo. Encontraré evidencia. Angela esbozó una leve sonrisa y me entregó su tarjeta de presentación. Si necesitas asesoramiento legal, llámame, pero ten cuidado. Si tu hermano es tan peligroso como dices, necesitas mantenerte a salvo. Salí de su oficina sintiéndome tanto empoderado y agobiado. Angela me había dado una dirección, pero también me recordó que el camino por delante no sería fácil. Necesitaba pruebas y necesitaba a alguien que me ayudara a encontrarlas. Fue entonces cuando pensé en Víctor Ramírez, el investigador privado que Alan había mencionado. Sentado en mi coche, saqué mi teléfono, respiré hondo y marqué el número de Víctor Ramírez. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba el teléfono. Hablamos brevemente y Víctor accedió a reunirse conmigo en una cafetería de la avenida Lincoln. A la mañana siguiente, llegué al café. Me senté en una esquina, girando mi taza de café entre las manos, con los ojos fijos en la puerta. Víctor Ramírez entró justo a tiempo, un hombre alto y delgado de mediana edad, con una chaqueta de cuero gastada y una gorra de béisbol. Sus ojos eran penetrantes, como si pudiera ver a través de cada secreto. «Charry», preguntó, con una voz baja pero amigable. «Sí, soy yo», respondí, poniéndome de pie para estrechar su mano. Su apretón era firme, como el de alguien acostumbrado a manejar casos difíciles. Nos sentamos y le conté todo. La discusión con Grayson, la advertencia de la abuela, el incendio y el enfrentamiento de esa noche. Víctor escuchó, asintiendo ocasionalmente, tomando algunas notas en una pequeña libreta. «Amenazas con gasolina, y tu abuela es testigo», dijo con calma. «Es un buen comienzo, pero no suficiente para presentar cargos. Necesitamos pruebas». Asentí, aunque sabía que no sería fácil. «¿Puedes hacerlo?», pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Víctor esbozó una leve sonrisa, sus ojos seguros. «He manejado casos más difíciles que este, pero necesitarás paciencia». «Gracias», dije, con la voz. «Solo quiero la verdad». Víctor asintió y me entregó su tarjeta de presentación. «Comenzaré de inmediato. Dame unos días para revisar las cámaras de seguridad y hablar con los vecinos. Me pondré en contacto». Salí del café sintiendo como si un peso se hubiera quitado de mis hombros, aunque el dolor permanecía como una herida sin sanar. Conduje hasta un pequeño complejo de apartamentos cerca de mi trabajo donde acababa de alquilar una unidad temporal. El apartamento era pequeño y sencillo, con paredes blancas desnudas, pero era un lugar para empezar de nuevo. Los días siguientes, intenté vivir con normalidad, pero el sueño seguía siendo esquivo. Cada noche, daba vueltas en la cama, atormentado por imágenes del incendio, la risa burlona de Grayson y las frías escaleras de mis padres. Pero también recibí mensajes de apoyo de amigos y colegas, Cynthia, Alan y algunos otros. Llamaban,
se comunicaban, me invitaban a cenar, recordándome que no estaba completamente solo. Por primera vez, me di cuenta de que la familia no era solo la sangre, eran las personas que realmente se preocupaban por mí. Una semana después, Víctor llamó. Charry, tengo algo, dijo, su voz calmada pero prometedora. Una cámara en una gasolinera cerca de tu casa captó a Grayson y a 2 amigos comprando gasolina esa noche. Y la cámara de seguridad de un vecino registró la matrícula de su coche circulando por el vecindario antes del incendio. Aún no es suficiente para el tribunal, pero es un buen comienzo. ¿Quieres que investigue más a fondo? Apreté el teléfono, con el corazón acelerado. Sigue investigando, Víctor, dije, con la voz firme. Quiero la verdad. Toda la verdad. Víctor accedió y colgué. En los días de espera por los resultados de Víctor, seguí trabajando, me ocupé del papeleo del seguro y cooperé con la policía, aunque su lentitud me volvía loco. De vez en cuando, recibía mensajes de mamá suplicando, Charry, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Pero no respondía. No podía volver a un lugar donde la verdad estaba enterrada. Pensé en Grayson, como había destruido todo lo que había construido, y como mis padres siempre lo elegían a él. Pero también pensé en la abuela, en Alan, en Víctor y en las personas que me apoyaban. Ellos eran mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Me paré frente al espejo de mi nuevo apartamento, mirando mi rostro cansado. Ya no era el niño paciente, el hermano mayor que siempre se sacrificaba. Era Charry, un hombre decidido a reclamar justicia, no solo por la casa, sino por mí mismo. La foto de la abuela y el abuelo sobre la mesa era un recordatorio. No estaba solo, y lucharía. El Día de Acción de Gracias, el día en que las familias se reúnen, sería el momento en que revelaría el verdadero rostro de Grayson a aquellos que siempre lo protegieron. Apreté la foto a través de mi chaqueta, los bordes gastados se sentían como un juramento, y salí por la puerta, cargando una ira convertida en fría determinación. En los días previos al Día de Acción de Gracias, trabajé incansablemente con Víctor Ramírez. Me envió copias de videos de la cámara de la gasolinera que capturaban a Grayson y a 2 amigos comprando gasolina la noche del incendio. Las imágenes eran granuladas pero claras. Grayson con su sudadera gris familiar sosteniendo una lata de gasolina, sus ojos furtivos como los de un hombre culpable. También tenía una declaración del señor Jenkins, un vecino que vio el auto de Grayson pasar por el vecindario justo antes de que estallara el incendio. Y el informe de Víctor, un documento conciso pero contundente, describía la línea de tiempo y las pruebas que vinculaban a Grayson con el incendio. Aún no era suficiente para un tribunal, pero era suficiente para sacudir el muro de protección que mis padres habían construido a su alrededor. Llegó el Día de Acción de Gracias y Milwaukee estaba helado, el viento llevaba el aliento del invierno por las calles. Conduje hasta la casa de mis padres, con las manos apretando el volante, el archivo de pruebas en la bolsa del asiento del acompañante. Quería que vieran a Grayson, no como el hijo preciado que consentían, sino como el que destruyó mi vida. La casa estaba brillantemente iluminada, el aroma del pavo asado y el pastel de calabaza flotaba desde la cocina. Risas y charlas llenaban el aire como si todo aún fuera pacífico, como si mi casa no se hubiera reducido a cenizas. Empujé la puerta, vestido de manera simple pero pulcra, agarrando la bolsa con sus pruebas condenatorias. Mamá estaba poniendo la mesa, su rostro se iluminó cuando me vio, pero rápidamente cambió a preocupación cuando notó mi expresión severa. Charry, estás aquí, dijo, tratando de sonar alegre, pero sus ojos vacilaron. Pasa, la comida casi está lista. Papá se sentó a la cabecera de la mesa cortando el pavo y levantó la mirada hacia mí. Llegas justo a tiempo, dijo, su voz tranquila, pero sus ojos cautelosos como si sintieran que se acercaba una tormenta. Grayson apareció en las escaleras, con su sudadera desaliñada, sonriendo burlonamente cuando me vio. Oh, el gran hermano mayor está aquí, dijo, su voz goteando sarcasmo. ¿Viniste a arruinar el Día de Acción de Gracias? La abuela, sentada en su silla de ruedas en la esquina de la mesa, me miró con una mirada firme como si supiera por qué estaba allí. Respiré hondo, dejé la bolsa en una silla y me puse derecho. No estoy aquí para comer, dije, mi voz baja pero firme, resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Todos los ojos se volvieron hacia mí, el aire pesado por la tensión de una tormenta inminente. Estoy aquí para hablar de lo que pasó, de mi casa, de cómo fue incendiada. Miré fijamente a Grayson, viéndolo ponerse rígido, su mirada parpadeando con inquietud. Mamá se levantó abruptamente, agarrando el mantel, su voz temblorosa. Charry, es acción de gracias. No pongas las cosas tensas. Somos familia. Siéntate y come. Dio un paso hacia mí como para llevarme a un asiento, pero sus ojos vacilaron como si temiera lo que iba a decir. Familia, repetí, mi voz helada. El dolor surgió como una ola estrellándose contra mi pecho. ¿Qué familia?
mamá, la familia que me dejó perder todo y todavía protege al que lo hizo. Abrí la bolsa, saqué el archivo y coloqué cada elemento en la mesa del comedor justo frente a la fuente del pavó. Esta es una copia de las imágenes de la cámara de la gasolinera que muestra a Grayson y sus amigos comprando gasolina esa noche. Deslicé una imagen impresa hacia mis padres, el rostro de Grayson claro en la tenue luz de la estación. Esta es una declaración del señor Jenkins, nuestro vecino, diciendo que el coche de Grayson pasó por el vecindario justo antes del incendio. Y este es un informe de un investigador privado que confirma cada detalle. Papá miró fijamente la mesa, su rostro oscureciéndose. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas de vino, su voz retumbando. Terry, eso es suficiente. No tienes derecho a acusar a tu hermano así. Es acción de gracias. ¿Quieres destruir todo? Se puso de pie señalándome, sus ojos ardiendo como si yo fuera el que traicionaba a la familia. No tienes pruebas sólidas, solo estas tonterías. ¿Quieres destrozar a esta familia? El dolor dentro de mí estalló como el fuego que consumió mi casa. Destruir, grité, las lágrimas amenazando, pero me mordí el labio, conteniéndolas. Papá, perdí todo. Mi casa, mis recuerdos. Todo lo que construí. Grayson la quemó. Y tú y mamá están aquí parados protegiéndolo como siempre. Señalé a Grayson, mi mano temblando de rabia. Dime, Grayson, mírame a los ojos y di que no lo hiciste. Mi voz se quebró, ya sin control. Pero no me importó. Quería la verdad sin importar cuánto doliera. Grayson se levantó de un salto, su silla cayendo hacia atrás. ¿Estás loco, Terry? Gritó, su rostro enrojecido, las manos apretadas. Tienes nada. Solo un perdedor gritando por atención. Pero su voz temblaba, sus ojos miraban hacia otro lado, y supe que estaba asustado. Se acercó, señalando mi cara. ¿Crees que puedes arruinarme? No eres nada. Solo quería que supieras lo que se siente perderlo todo, como yo. Sus palabras se escaparon, una confesión incontrolada, y la habitación cayó en un silencio aturdido. Mamá se tapó la boca, los ojos muy abiertos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Grayson, tú, susurró, su voz quebrándose como si su corazón acabara de hacerse añicos. Retrocedió, apoyándose contra la pared, sus manos temblando, su mirada alternando entre mí y Grayson. Quería negarlo, creer que su precioso hijo no podría haberlo hecho. Pero las palabras de Grayson habían atravesado el velo de protección. No, no puede ser, murmuró. Pero su voz era débil, como si intentara convencerse a sí misma. Papá permaneció congelado, su mano aún sobre la mesa, su rostro rígido, sus ojos vacilando entre la ira y la conmoción. Grayson, ¿qué acabas de decir?, preguntó, su voz baja pero temblorosa, como si no quisiera creerlo. Me miró, luego a Grayson, y por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. ¿Tú realmente hiciste esto?, preguntó, su voz quebrándose, ya no el tono autoritario al que estaba acostumbrado. Grayson se dio cuenta de que se había delatado, retrocedió, respirando con dificultad. Yo, no quise decir eso, tartamudeó, sus ojos desorbitados, pero ya nadie le creía. Salió corriendo de la habitación, empujó a mamá y subió las escaleras, dejando a la familia en un silencio aturdido. La abuela, desde el rincón de la mesa, me miró con una mirada firme, sus labios apretados como para decir, lo lograste. Me quedé allí, mi corazón palpitando, pero no de ira, de alivio. La verdad había salido, aunque solo parcialmente, pero el dolor aún estaba allí, como una herida sin sanar. Miré a mamá, viéndola desplomarse en una silla, sollozando entre sus manos. Terry, no lo sabía. No quería creer, dijo, su voz ahogada como si se estuviera disculpando, pero no estaba seguro de por qué, por Grayson, o por los años que me había pasado por alto. Papá seguía de pie, pero sus hombros caídos, sus ojos vacíos. Le hablé, mi voz baja pero firme, lágrimas corriendo por mi rostro. Papá, esta familia se rompió en el momento en que tú y mamá eligieron a Grayson, dejándome parado en las cenizas sin una sola palabra de consuelo. No quería destruir nuestra familia, solo quiero justicia para mí. Me giré hacia la abuela, viéndola asentir levemente, sus ojos llenos de orgullo. Recogí el archivo y salí de la casa. La voz de mamá llamándome, pero no me detuve. Conduje hacia la noche, mi corazón pesado, pero también más ligero. Lo había hecho. Había hecho que Grayson revelara su verdadero yo, forzado a mis padres a enfrentar la verdad. Pero el dolor no desapareció. Pensé en mamá, sus lágrimas, su expresión conmocionada cuando Grayson se delató. Pensé en papá, el derrumbe en sus ojos, ya no el padre autoritario, mandándome. Y pensé en Grayson, como huyó, pero sabía que no podía correr para siempre. Unos días después, Víctor me llamó, su voz rebosante de emoción. Terry, la policía acaba de contactarnos. Han abierto una investigación oficial contra Grayson por destrucción de propiedad. El video, las declaraciones de los testigos, y, especialmente su confesión frente a tu familia los han obligado a actuar. Fue citado para interrogatorio esta mañana. Apreté el teléfono, mi corazón palpitando. ¿En serio?, pregunté,
mi voz, temblando de incredulidad. ¿Qué pasa? ¿Ahora? Indagarán más a fondo, respondió Víctor. Hay una buena posibilidad de que sea acusado. Con la evidencia que tenemos, Grayson, enfrenta serias consecuencias legales, pero necesitas prepararte. Estos casos pueden prolongarse. Asentí, aunque Víctor no podía verme. Gracias, Víctor, no sé cómo pagarte. Él rió suavemente. Solo vive bien, Terry. Esa es la mejor recompensa. Las noticias sobre Grayson se extendieron rápidamente por nuestra pequeña comunidad de Milwaukee. Vecinos que siempre habían visto a mis padres como el modelo de la familia perfecta de clase media, comenzaron a susurrar. Stanley y Betty dejaron que su hijo menor quemara la casa de su hermano. Siempre protegieron a ese chico. Y ahora miren esto. Los murmullos eran como un viento frío, soplando a través de la fachada que mis padres habían construido. Perdieron su estatus. Ya no eran la pareja respetada en el vecindario. Supe que mamá había tomado un descanso de su trabajo en la escuela y papá evitaba las reuniones habituales con los vecinos. Se vieron obligados a enfrentar la verdad. Su favoritismo ciego había llevado al desastre. No contacté a mis padres después de Acción de Gracias. Los mensajes suplicantes de mamá. Terry, ven a casa. Necesitamos hablar. Seguían llegando, pero no respondí. Les había dado demasiadas oportunidades, sacrificado demasiados años solo para ser ignorado. Esta vez me elegí a mí mismo. Decidí cortar lazos con ellos, no por ira, sino porque necesitaba espacio para sanar. Necesitaba reconstruir mi vida desde las cenizas, y no podía hacerlo mientras me arrastraban de vuelta al vórtice familiar. Una tarde, visité a la abuela. Ella aún estaba en la casa de mis padres, pero sabía que era la única persona a la que nunca podría abandonar. Entré en su habitación, la suave luz amarilla proyectando un resplandor en su rostro, ahora más envejecido, pero aún radiante de resiliencia. Tomó mi mano, sus frágiles dedos, temblorosos, pero cálidos. Lo lograste, Terry, dijo, su voz débil, pero llena de orgullo. Ya no eres el niño que tenía que aguantar en silencio. Me incliné, y la abracé fuerte. Lágrimas corriendo por mis mejillas. No podría haberlo hecho sin ti, susurré, con la voz entrecortada. Me dio palmaditas en la espalda como hacía cuando era niño y dijo, eres más fuerte de lo que crees, Terry. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Sus palabras fueron un faro, iluminando el camino por delante, aunque sabía que no sería fácil. En los meses que siguieron, me concentré en reconstruir mi vida. Compré una pequeña casa en los suburbios de Milwaukee, modesta, pero suficiente para llamarla hogar. Cada día iba a trabajar, sumergiéndome en mi trabajo, encontrando paz de nuevo en números y cables. Cynthia y Alan se convirtieron en amigos indispensables, siempre allí invitándome a cenar o a partidos de béisbol, recordándome que tenía una nueva familia, no de sangre, sino de personas que realmente se preocupaban. Grayson, según Víctor, fue acusado de destrucción de propiedad. El juicio aún estaba por venir, pero con la creciente evidencia, sabía que no podía escapar de las consecuencias. No me sentí triunfante, solo un alivio agridulce. Grayson había cavado su propia tumba, y yo solo había hecho lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, plantarme. Una noche, me senté en mi nuevo hogar, mirando la foto de la abuela y el abuelo en la mesa. Pensé en mi viaje, desde un niño que siempre aguantaba tratando de complacer a la familia hasta un hombre que se atrevía a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Pensé en la lección de la abuela, ahora, más clara que nunca. A veces el peligro no está afuera, sino dentro de la propia familia. Pero la justicia y la dignidad pertenecen a aquellos que se atreven a plantarse y luchar. En una noche tranquila, me senté en mi nuevo hogar. La suave luz amarilla iluminó la foto de la abuela y el abuelo en la mesa como un faro brillando sobre las cicatrices. En mi corazón, pensé en mi viaje, desde un niño que aguantaba, siempre esforzándose por complacer a la familia hasta un hombre valiente para enfrentar la verdad, sin importar cuánto doliera. Las palabras de la abuela resonaron como un mensaje. Claro, a veces el peligro no viene de un mundo exterior, sino de aquellos que más amamos, aquellos que llamamos familia. Pero la justicia y la dignidad pertenecen solo a aquellos que se atreven a plantarse, a luchar, incluso si les cuesta su mundo entero.